Romanos capítulo 2. Y vamos a leer a partir del versículo 12. Versículo 12. Dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Una duda o pregunta que con frecuencia muchos se hacen, y si somos francos también quizás nosotros nos la hemos hecho en algún punto, es ¿qué pasa con las personas que nunca han escuchado de Cristo? O como le gustaba a Arcis Sproul ilustrarla para provocar un poco más el pensamiento. ¿Qué pasa con ese pobre hombre inocente africano que no ha oído el evangelio? No, al hombre africano inocente no le va a pasar nada, porque ese hombre inocente africano no tiene necesidad de oír el evangelio, como tampoco necesita escuchar de Cristo el inocente en Rusia o en América, porque el evangelio es para los culpables. Yo sé que en parte puede ser una inquietud genuina. ¿Por qué? Porque con frecuencia nosotros escuchamos algo como lo que sigue: que nosotros por rechazar a Cristo seremos condenados. Y eso es cierto. Rechazar a Cristo tiene consecuencias eternas. Pero suponemos que si alguien nunca oyó de Él, entonces ¿sobre qué base va a ser juzgado? Y ahí estamos haciendo una suposición incorrecta, que la razón por la que somos condenados es por rechazar a Cristo. Como les digo, existen razones genuinas detrás de la pregunta. Sin embargo, otros más bien lo utilizan para justificar su incredulidad, porque con ello lo que están buscando es acusar a Dios de injusticia. Es injusto de parte de Dios si Él condenara a aquel que nunca escuchó el evangelio. Y esto es especialmente cierto en el caso de nuestro continente americano y el debate que a veces se da en torno a la influencia de los países colonizadores: Inglaterra, Portugal y por supuesto España. Porque aquí corremos muchos riesgos. Por ejemplo, podemos idealizar lo sucedido ignorando los abusos que hubo, como si todo fue bueno, o sea, adquirimos un idioma, que se trajeron avances tecnológicos, demás. Pero también el otro peligro, y que yo creo que es el que ahora está prevaleciendo más, es el de idealizar las condiciones de los pueblos nativos, como si estos vivieran prósperos y en paz. Y lo que vino a suceder fue una catástrofe, porque ¿cómo se vino a alterar estas civilizaciones? Como si ellos cuando estuvieron adorando a sus dioses no estuvieran cometiendo actos que hoy serían catalogados como crímenes. Pero eran su cultura, esa era su cultura, dirían algunos. En realidad, ni las civilizaciones nativas eran pueblos inocentes, ni todos los colonizadores realmente vinieron preocupados por la condición espiritual en estas tierras que eran nuevas para ellos. Pero debemos admitir que hasta entonces no había esperanza de salvación para ellos, como por mucho tiempo tampoco la hubo para la mayoría de la humanidad fuera de Israel. Como les digo, aquí por el contexto nuestro nos centramos en lo que pasa con España y las tierras de América Central y de Sudamérica. Pero nosotros no debemos olvidar que es que Dios se había revelado en particular a un pueblo. O sea, el asunto no viene con solamente lo que sucedió acá,
era que antes, fuera de Israel, muy pocas personas realmente escucharon acerca del Dios vivo. Y sin embargo, no debemos olvidar todo lo que ya Romanos 1 nos dijo. Ya Dios se había revelado al hombre, pero el hombre no quiso nada con Dios. Ya sabía que había un Dios y pervirtió ese conocimiento. Cambiaron a Dios, a ese Dios incorruptible y glorioso, por imagen de hombres y de cuadrúpedos. Entonces, la pregunta no es qué pasa con los inocentes, entre comillas, que no escuchan, sino qué pasa con los culpables, que no escuchan y que no escucharon el Evangelio. Y digo en tiempo presente porque hasta la fecha no debemos olvidar que aún quedan pueblos en los cuales el Evangelio no ha llegado o es muy difícil. Se da en condiciones de mucha persecución. Porque todos nosotros, incluso sin la palabra de Dios, tenemos una legislación que nos da testimonio de nuestra culpabilidad. No somos condenados por no creer en Cristo, sino por pecar contra Dios. Y sin embargo, aparte de Cristo, no hay salvación para nosotros. Entonces, en esta última sección de esta argumentación del juicio de Dios, Pablo vuelve a las mismas ideas centrales de la universalidad del pecado y del juicio, pero presentándolos como esenciales al mensaje del Evangelio. Qué frase con la que termina Pablo, ¿verdad? Dios juzgará conforme a mi Evangelio. Es parte de, pero ahora vamos a verlo desde otra óptica. Ya vimos la óptica donde todos somos culpables por rechazar la revelación de Dios en la creación y que Dios mismo ha dejado como testimonio al hombre. También hemos visto la culpabilidad de aquellos que se creen mejores que otros, que juzgan a otros, pero su moralidad es simplemente superficial y que apelan a un linaje o a un origen para pensar que tienen algún beneficio delante de Dios. Pero ahora viene la perspectiva de la ley. Dios nos juzgará conforme a la ley que Él nos ha dado. A unos, una ley escrita, lo que llamamos la Biblia, las Escrituras. Nosotros debemos saber lo que Dios aprueba. Pero también Pablo va a contestar otra pregunta que alguien pudiera hacer. ¿Sobre qué base el Señor puede juzgar a los que no tienen esta ley escrita? Y como hemos leído acá, aquí se nos enseña que todos hemos pecado porque todos tenemos una ley de parte de Dios. Y solamente los hacedores de la ley son los que serán justificados por Dios. Entonces veamos cómo todos hemos pecado. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Para quien va leyendo la carta con atención, ¿verdad? Desde su inicio hasta este punto, ya esta conclusión no debería ser sorpresa, que Pablo está enfatizando esa universalidad del pecado. Pero el apóstol, inspirado por el Espíritu, cada vez lo va haciendo más claro, cada vez va enfatizando más y más que todos hemos pecado. Ya notemos lo que él está diciendo aquí. Están los que pecan sin ley y sin ley perecen, y están los que pecan con la ley y conforme a esa ley serán juzgados. No hay tercer o cuarto grupo. No es que hay un grupo de los que no pecan sin ley y un cuarto de los que no pecan teniendo ley. Eso no se está diciendo. Simplemente están los que pecan teniendo la ley escrita y están los que pecan conforme a esa obra de la ley que tienen en sus corazones. Entonces, la línea de argumentación ha sido esta culpabilidad universal. Y si Pablo tiene que hablar de tipos de personas, ya hemos visto que él no está interesado en nacionalidad, en género, en edad. Si él tiene que hablar de tipos de personas, simplemente están los que hacen lo bueno y los que hacen lo malo. Están los justos y los injustos. Y aquí dentro de los injustos, que realmente somos todos, como él va a ir cada vez haciéndolo más claro, que somos todos en nuestra condición natural, sencillamente puede ser el caso que usted ha pecado por un tiempo
sin haber tenido la ley de Dios. Pero eso no resta su culpabilidad. Es igualmente culpable delante del Señor. Veamos que hay entonces una obra de la ley escrita en el corazón. Esto no es lo mismo que decir de que tenemos los 10 mandamientos, ¿verdad?, escritos en nuestras mentes desde que nacemos. Pero sí una obra de la ley, una noción de lo que es bueno y malo. Y es conforme a eso que seremos nosotros juzgados. Por lo tanto, no existe la posibilidad de decir que como no tuve la ley, no se me va a contar el pecado. Porque el punto es que el pecado se juzga según la luz que tengamos. Y ninguno puede alegar ignorancia. Y esto es lo que entonces empieza a elaborar a partir de ahora, que todos tenemos una ley de parte de Dios. Veamos el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Vean, este pasaje es clave para entender por qué no hay hombre o mujer inocente delante de Dios. Incluso aquellos que nunca hayan tenido una Biblia, aunque nunca se les haya mencionado el nombre de Cristo. Porque sin tener una sola página de la Biblia en sus manos, aquí se nos dice que cada persona es ley para sí misma. Cada persona es ley para sí misma. Esto no quiere decir que es que nosotros tenemos la potestad de determinar lo que es bueno y malo. Bueno, como yo soy ley para mí mismo, entonces yo determino lo que es bueno y lo que es malo. Eso no es el punto. Porque Dios ya ha puesto también esa noción. No es para que nosotros creemos nuestras propias definiciones, sino que a través de la conciencia que se nos ha dado y esa noción del bien y del mal, aunque no tengamos la ley, aunque no tengamos esos 10 mandamientos realmente claros en nuestra mente, lo que vamos a encontrar en cada sociedad es que en general van a desaprobar y a aprobar cosas similares. Digo en general porque claramente el pecado ha manchado, ¿verdad?, nuestro entendimiento y tenemos una inclinación hacia el pecado, pero debemos verlo como un sensor, ¿verdad?, como que se activa. Obviamente, cuanto más sensible sea esa conciencia, más se acercará realmente a lo que Dios pide de nosotros. Y estará más atenta para saber como que eso no debería estarlo haciendo. El punto es que nosotros no nacemos neutrales. No somos lo que los filósofos, ¿qué filósofos? Realmente muchas personas creen que nacemos tabula rasa. Ahora muchos no sabrán el término latín, pero sí la noción que hay detrás de ella, que nacemos como pizarras en blanco. Pero es la sociedad la que nos corrompe. Que nacemos como inocentes criaturas, pero somos los adultos los que vamos corrompiendo a los que vienen detrás de nosotros. Esto tiene muchos problemas y es fácil de demostrar cuando consideramos lo siguiente. Si todos en verdad naciéramos como hojas en blanco, ¿por qué o cómo se corrompieron las primeras sociedades? O sea, si realmente no teníamos ninguna inclinación ni al bien ni al mal, ¿por qué lo que vemos en general es que las sociedades tienden a corromperse? Tienden al mal. ¿Cuáles malos ejemplos vieron esas primeras personas? ¿Por qué es la tendencia hacia el mal la que debe ser corregida y no la tendencia hacia el bien? Hijo, deje de decir tanto la verdad. No es algo que yo haya escuchado de la boca de un padre, a menos de que el padre quisiera que el hijo mintiera. Si preguntan, digan que no estoy. Esto es diferente. ¿Pero qué sociedad existió para corromper a Caín? Solo estaban Adán y Eva.
Sí, sus padres ya habían caído, pero esos padres eran temerosos de Dios. Tenían la esperanza de que Él fuera el que llegara a ponerle más bien fin al pecado. Pero no, mató a su hermano. Entonces, incluso si Dios nos hubiera revelado por las Escrituras, usted y yo sabríamos hasta cierto grado que hay cosas que no se deben hacer. Entonces, las tribus y las civilizaciones antiguas con sus códigos legales y sus penalidades para un conjunto similar de faltas, las cuales se siguen considerando crímenes hasta hoy, son testigo de ello. ¿Por qué? Porque hay una simiente, hay una noción religiosa en cada hombre y un sensor de lo que es bueno y lo que es malo. Sí, nuestra conciencia lo sabe. Ahora, tristemente, como muchas de las cosas, ¿verdad?, que la Escritura nos muestra con claridad, nosotros por nuestro pecado y el diablo como padre de la mentira, nos encargamos de distorsionar verdades bíblicas. Porque este concepto de la conciencia de lo bueno y de lo malo se ha ridiculizado en las películas y en las caricaturas. La imagen ustedes saben cuál es. Está el niño usualmente o un personaje y le va a aparecer, ¿verdad?, por un lado una versión miniatura de él con un halo angelical, por otro lado le sale la versión miniatura de él con una colilla y un tridente, ¿verdad? Como uno diciéndole que no lo hagas, el otro hazlo, ¿verdad? Y se lo ponen como si fuera, ¿verdad?, ese debate, ¿verdad?, entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Y a veces nos causa gracia. El problema que hay ahí, hermanos y amigos, es que eso está trivializando las consecuencias de nuestras decisiones. Son pecado y son contra el único Dios glorioso que existe. Pero como les digo, la imagen no está totalmente alejada de un concepto verdaderamente bíblico. Usted sabe cuando está haciendo algo que no debe hacerlo. Lo que pasa es que, como todo, nos vamos insensibilizando y poco a poco nos deja de importar las consecuencias de las decisiones que tomamos. ¿Y por qué hemos cambiado a este Dios glorioso? ¿Por qué? Por la mentira, por imágenes de hombres y de cuadrúpedos. Pero esto nos enseña dos cosas muy importantes. Primero, entonces, que la ausencia de ley escrita no excusa el pecado. Y este pasaje de Romanos 2, 14 y 15 es clave para que luego entendamos lo que Pablo más adelante va a decir en Romanos 5. Y si quieren, adelantamos un par de páginas y vamos a Romanos capítulo 5. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Verdad? Esa frase, sobre todo en el versículo 3, es la que nos pudiera causar como problema, porque donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Y alguno pudiera pensar, ve lo que está sucediendo, no había ley, entonces no se podía culpar de pecado. Pero eso no es lo que Pablo está enseñando aquí. Más bien nos está mostrando todo lo contrario. Porque él dice que si no hubiera habido ley, no se inculparía de pecado. ¿Pero qué estaba pasando? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Si hubiera sido cierto que Dios no hubiera tenido manera de culparnos por nuestro pecado, las personas no hubieran muerto desde Adán hasta Moisés. Y sin embargo, ¿qué es lo que sabemos? Muerte, 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 muerte. Desde Adán hasta Moisés. Quiere decir que Dios sí tenía una forma de culpar de pecado. Quiere decir que sí había una ley, aunque no hubiera sido la ley que nos dio a través de Moisés en el monte Sinaí. Entonces Pablo no se está contradiciendo, más bien él sigue enfatizando lo que ya ha afirmado previamente acá, que sí hay manera de responsabilizarnos. El hecho de que muramos es la evidencia clarísima de que estamos pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte.
Ahora, sin duda, no se puede comparar lo que es pecar sin esta ley escrita con el pecar por la obra de la ley que tenemos en el corazón. Pero el principio permanece. Ambas leyes nos responsabilizan delante de Dios, porque de alguna manera sabíamos que teníamos que hacer y que no. Lo segundo que nos muestra este aspecto de la conciencia es que a pesar de que la tengamos, todavía hacemos lo malo. Quiere decir que la conciencia no es un juez infalible ni inviolable. Nosotros, como nacemos en pecado, ya tenemos una inclinación que predispone nuestras decisiones. Por lo tanto, pecamos porque queremos, a pesar de lo que nos pueda dictar la conciencia. Y esto es importante, porque nadie puede justificarse y decir, bueno, es que yo lo hice porque total la conciencia ni me acusó. O sea, no tenía problema en hacerlo. El asunto es que a veces también lo hacemos a pesar de que la conciencia nos dice, yo sabía que eso no estaba bien. Y yo creo que este es el caso en el que la mayoría aquí nos podemos identificar. Yo no voy a pedir que levanten sus manos, pero ¿cuántos de nosotros podemos confirmar esta experiencia de que sabíamos que algo estaba mal y de todas maneras lo hicimos? No debería hacerlo, pero lo voy a hacer. Sabíamos que estaba mal y ni siquiera teníamos que apelar a un versículo bíblico. O sea, el asunto es que usted no pensó en ese momento. No, un momento, es que eso está mal porque tal versículo dice lo siguiente. No, ni siquiera eso. Sencillamente se sabe, no debería hacerlo. No era bueno y lo hicimos. Y para sumar a eso, luego viene el cargo de conciencia. Usted queda con eso en su mente por un tiempo. O como decía un predicador, todavía más. Es luego sentir las miradas de las personas como si supieran lo que usted ha hecho. Y que alguien le habla y usted está nervioso. De hecho, hasta a veces bromeamos como con eso, ¿verdad? Se saluda a alguien y lo acusa la conciencia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué ese temor? Porque ahí está, una conciencia que todavía no ha sido completamente apagada. Pero tristemente lo hacemos. ¿Por qué? Porque podemos violar nuestra conciencia. Y no solamente eso, a la conciencia le pueden pasar otras cosas muy terribles. La Escritura nos dice que la conciencia se puede envilecer, se puede cauterizar, se puede corromper o se puede debilitar. Por ejemplo, a Timoteo le escribió lo siguiente. Si quieren buscar conmigo, vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, este cauterizar es, ¿verdad?, cicatrizada, pierde sensibilidad, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O Tito 1:15 dice lo siguiente. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, todo esto es problemático. Quiere decir que la conciencia va a dejar de aprobar cosas que debería aprobar, porque están bien hacerlas. Y luego, la conciencia va a dejar de aprobar lo que está bien y luego va a aprobar cosas que no deberíamos. ¿Por qué? Porque ya perdió el rumbo, esa brújula ya no está correctamente afinada. Y por eso también podemos confirmar la siguiente experiencia, que aquello que una vez nos dio temor,
hacer, luego poco a poco nos va importando menos. Como dicen popularmente, nos va resbalando. Ya nos da igual. ¿Por qué? Porque esa conciencia se va cauterizando, se va endureciendo. Si antes te daba temor haberle mentido a tu padre, ya luego lo puedes hacer la segunda. Nada pasa. Lo puedes hacer una tercera, cuarta. Y se puede habituar a una vida de mentira. Y no nos inmutamos cuando hacemos cosas peores. Incluso como creyentes debemos estar muy atentos, porque en el contexto de la libertad cristiana también se nos habla de conciencias débiles. Aquella que encuentra dificultad en algo que lícitamente podría hacer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Está el problema en la conciencia? No, el Señor la puso ahí como una guía. Lo que nosotros debemos hacer es, sabiendo que tenemos como este instrumento, este órgano, por decirlo así, que nos da un sentir del bien y del mal, debemos más bien es informarlo. Porque como no es infalible, lo que nosotros necesitamos es una conciencia informada por las Escrituras, para que no sean débiles, sino fuertes, para que podamos vivir con una conciencia limpia y buena. De manera que una conciencia fuerte, una conciencia que es informada por las Escrituras, a esa conciencia yo sí les diría, no es sano ni prudente ir en contra de ella. Porque usualmente te va a decir realmente lo que no debes hacer y lo que sí debes hacer. Pero es una conciencia informada. Es interesante cómo Pablo, ¿verdad? En muchas ocasiones cuando le demandaron razones a él podía decir lo siguiente: yo con limpia conciencia delante de Dios he vivido. ¿Puede usted decir lo mismo? Yo he vivido con una limpia conciencia delante de Dios. Es decir, era que en general Pablo no estaba diciendo que era sin pecado, pero lo que está diciendo es, yo cuando actúo con limpia conciencia. Yo me rijo por ella y no tengo problema en regirme por ella porque ella misma está informada por la palabra de Dios. Como nos recuerda el autor de los Hebreos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sentidos ejercitados. Sabe cuando la situación está enfrente qué es lo que debe hacer, porque se ha instruido, porque está consumiendo el alimento sólido de la palabra. Pero hagamos esto personal, no solamente a la vista de recuerdos o experiencias que tengamos en común, sino en cómo estamos viviendo hoy. Yo le pregunto, ¿está usted viviendo cómodamente en el pecado? O sea, ¿dejó usted ya de inquietarse por hacer las mismas cosas? ¿Somos capaces de mentir, de sustraer lo ajeno, de engañar y de continuar como si nada? Estamos navegando por las aguas oscuras de los supuestos pecados secretos y lo que escuchamos cada domingo ya nos dejó de inquietar. No nos preocupa cómo pasamos de ese temor a Dios y de sentir que una predicación era para mí. Como algunas veces algunas personas se acercaban, pastor, ese sermón, o sea, fue como si usted estuviera hablando para mí, como si hubiéramos hablado entre la semana. Y de eso ahora usted pasó a una total indiferencia. Y más bien está más ocupado viendo como, ese sermón hubiera sido bueno que lo hubiera escuchado tal persona. No, ya no es para usted. Ya no es para usted. Mis estimados, esa es una condición muy seria. Porque entonces habremos permitido el engaño de pensar que mientras los hombres no se enteren, que podremos continuar en esta vida saliéndonos con las nuestras y olvidando el juicio de Dios, donde toda obra será traída a juicio, incluso todas aquellas que escaparon al ojo humano, pero no al ojo divino. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. En el día
en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué expresión que utiliza Pablo aquí? Mi evangelio. ¿Qué está diciendo el apóstol? Pablo, por supuesto, no puede estar enseñando que existan dos o más evangelios, o que estaba el evangelio según Pablo y el evangelio según Pedro, o cualquier otra de los apóstoles. No, él mismo fue muy claro, ¿verdad?, con los Gálatas. No hay otro evangelio. Solo hay un evangelio. Y si alguien venía con un mensaje diferente presentándolo como evangelio, que fuera anatema, condenado por Dios, maldito por Dios. No, solo hay un evangelio. La esencia de esta expresión, de lo que Pablo está diciendo, es que este único evangelio que él se ha apropiado de él, es mi evangelio, no porque haya otro de nuevo, sino solo uno, incluye elementos de juicio y condenación. No podemos olvidarlo. El evangelio es evangelio precisamente porque hay un juicio, precisamente porque Dios juzgará el mal. Un evangelio que no te hable del pecado, ya sean públicos o secretos, de acto o de omisión. Un evangelio que no le diga a usted que hay consecuencias eternas por sus pecados, no merece ser llamado evangelio. Pero el evangelio de nuestro Señor Jesucristo son buenas noticias porque le dice a usted que puede ser salvo de ese juicio. Pero sí, mis amigos, esos actos secretos que por un tiempo nos amenazaron y quitaron la paz de nuestra conciencia, pero que luego los fuimos dejando ahí, usted no se ha deshecho de ellos. Ahí siguen. De hecho, es un tema para muchos materiales de ensayos o de obras, hablar de los secretos de los hombres. Porque es como, todos tenemos cosas que no le andamos contando a las personas, ¿verdad? Hay cosas de nuestra vida que no queremos que los demás sepan. No voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos tienen cosas que usted ni siquiera a su esposo o a su esposa se los ha dicho? Y usted no quisiera que nadie lo sepa. Quizás se enteraron algunas personas en algún tiempo, pero usted ya las dejó de ver y de ahí nadie más tiene por qué saberlo. Pero hay secretos. Secretos de familia, secretos personales. Como dicen en inglés, todos tenemos un esqueleto en el armario. Tenemos nuestros muertos que no queremos que sean descubiertos. Pero Pablo te está diciendo aquí que un día Cristo juzgará los secretos de los hombres. ¿Cuál día es ese? Es el mismo día del que se ha venido hablando. El día de Jesucristo es el día del juicio justo de Dios, es el mismo día del Señor, es el día de Cristo. Y veamos que este verso reitera quién lo ejecutará. En el día en que Dios juzgará, sí, Dios juzga, pero ¿por medio de quién? Por Jesucristo. Al punto que el tribunal ante el que estaremos se llama el tribunal de Cristo. Como él mismo lo enfatizó durante su ministerio terrenal y también fue reiterado por los escritos apostólicos. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 5, 22 y 23. O si vamos unas páginas más adelante, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí compareceremos según lo que hayamos hecho.
hasta aquello que ocultamos a los demás, hasta aquello que estamos absolutamente seguros que nadie más sabe acerca de nosotros. Para muchos entonces el día de Cristo será un día de vergüenza. ¿Por qué vivimos con esa tonta idea de que podemos tener secretos delante del Señor? Hermanos y amigos, los pecados secretos solamente lo son en nombre, no lo son en realidad. No hay pecados secretos delante de Dios. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12, 13 y 14. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, 12 y 13. ¿Se puede ser más claro? ¿Se puede ser más claro que a pesar de todos sus intentos por ocultar sus pecados, Dios los sabe y los traerá a juicio y usted tendrá que dar cuenta por ellos? Pero siempre buscamos algún intento fallido para justificarnos o de ver de que estas cosas no pueden ser así. Y por eso es que entonces en algunas conversaciones, a veces algunos queriendo buscar algún escape, entonces, pero un momento. ¿Y los que nunca han escuchado de Cristo? ¿Y los que no tenían una Biblia? Aquí ya se tiene la respuesta si tanto le preocupa. Ellos como nosotros tenemos el mismo problema. Porque el asunto no es tener la ley, el asunto es vivir conforme a la ley. Todos hemos pecado delante del Señor, todos hemos hecho lo que sabíamos que no debíamos hacer. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No es tener la ley. Tener la Biblia en su casa no le representa a usted ninguna ventaja. Es vivir conforme a ella. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Porque esta expresión es muy atinada la que se está utilizando. Ubiquémonos en el tiempo. ¿A qué estaban acostumbrados los judíos? Ellos estaban acostumbrados a que cada día de reposo, en aquel entonces cada sábado, iban a una sinagoga y ahí se abría la ley y se les leía. Y usted estaba sentado, la escuchaba y salía. Esa era la práctica cada día de reposo. Lo sabemos porque la misma Biblia lo testifica. ¿Qué hizo Cristo cuando estuvo en la sinagoga? Le dieron al profeta Isaías para que lo leyera. Entonces sabemos que se leía de los profetas y se leía también la ley. Porque en Hechos 15, cuando se está dando este debate en la iglesia de Jerusalén por causa de los judaizantes, aquellos que andaban diciendo que había que circuncidarse, Jacobo o Santiago sale en defensa para decir lo siguiente: un momento, nosotros sabemos que Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Cada día de reposo se les lee a Moisés. Y entonces eso era lo que estaba pasando. ¿Cuál era el riesgo para los judíos que ahora habían creído y estaban en la iglesia? Que continuaran con la misma actitud que tenían cuando iban a la sinagoga. Usted se sentaba, escuchaba y se iba. Y usted no puede seguir así.
Porque nosotros no venimos simplemente a oír la ley. Nosotros no venimos simplemente a oír una predicación de las Escrituras. Nosotros venimos aquí a escuchar lo que Dios pide de nosotros para hacerlo. No en nuestras fuerzas, como debe ser evidente para todo aquel que haya tratado de vivir lo que Dios pide de cada uno, aparte de Cristo y aparte del Espíritu Santo. Pero nosotros no podemos caer en aquel patrón que caracterizó a muchos en las sinagogas y en la iglesia primitiva, de oír, pero no hacer. Tener la ley, pero no hacerla, no representa ventaja alguna, sino todo lo contrario, significa mayor juicio. Y precisamente ese mismo Santiago o Jacobo que dijo en Hechos 15, ¿verdad?, que Moisés tenía a quien lo leyera cada día de reposo, es también el que en su carta nos escribe estas otras palabras tan conocidas. Vamos a Santiago capítulo 1. ¿De qué tuvo entonces precisamente Santiago, verdad, que advertirnos a nosotros? Bueno, de lo siguiente. La carta a Santiago, después de la carta a los Hebreos, Santiago capítulo 1. Vean lo que dice a partir del versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Los espejos en aquel entonces no eran como los que tenemos nosotros, hechos de vidrio que dan una imagen más nítida. Los de aquel entonces eran más rudimentarios, un metal pulido. Entonces, no era que usted obtenía una imagen fiel suya, pero la idea era por lo menos saber cómo usted se veía. Pero la imagen es fácil de entender porque hay a quienes les pasa incluso con los espejos actuales. Va y se ve y le vuelve a entrar la duda. Me quedó una calza, está bien pintada, bueno, las mujeres, ¿verdad? Vuelve a ver su cara, se aleja. No, es que este evento es muy importante y vuelve a asomarse. Y así sigue, escuchando y escuchando, pero no hay provecho. Vuelve una y otra vez. Es esto lo que nos está ocurriendo. Yo temo por nosotros como iglesia, que luego de años de sana predicación, dejemos de mirar atentamente. Que seamos como esos que una y otra vez regresan al espejo porque se les olvida lo que vieron. Y es un engaño que nosotros mismos nos estamos provocando. Y como aquellos en la sinagoga o en la iglesia de aquellos días, nos confiamos en que tenemos buena predicación, ¿no? Pensamos que todo está bien porque no, en la iglesia se predica bien. Sí, qué bueno es tener una iglesia que predica bien, pero ¿está usted aprovechando esa buena predicación? Que nos guardamos de conductas escandalosas. Y sin embargo, a pesar de tener la Biblia en su casa, de manera física, digital, que se le predica aquí cada domingo, usted sigue haciéndose de la vista gorda con pecados que ha tolerado y por los cuales ya ni siente remordimiento. Ahora, yo no quiero sonar cansino, pero ese es el punto de lo que Pablo está desarrollando aquí. Vean, Pablo no está enseñando salvación por obras. Él no está diciendo que cualquiera que cumpla la ley será salvo, aparte de Cristo. El punto que estamos leyendo ahí, en el contexto de todo lo que hemos venido estudiando y lo que él ha dicho, debe ser bien claro. Son los hacedores de la ley los justificados. ¿Quiere saber usted que ha tenido la fe salvadora en Cristo? Bueno, vea cómo está viviendo. Porque el que dice, yo creo en Cristo, pero no hace lo que Dios ha dicho en su palabra, entonces, ¿qué fundamento tiene?
¿Qué fundamento tiene si al final de cuentas, por más que escuche acerca del pecado, sigue pecando? De nuevo, ¿de qué le vale estar en una buena iglesia? ¿De qué le vale incluso decir que es miembro de la iglesia? Si al final de cuentas usted sigue igual, semana tras semana, día tras día, y no igual, sino peor, porque ya lo sabe y lo sigue haciendo. La declaración central de esta carta es que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por y para fe. Ninguno de nosotros puede guardar perfectamente la ley. La salvación no puede venir de esa manera, porque significa guardarla perfectamente desde que nacemos hasta que morimos. Nadie puede hacer eso excepto Jesucristo. Él sí la guardó perfectamente, pero por la fe en aquel que sí la cumplió, ahora usted es capacitado para hacer lo que antes no podía ni quería, que es vivir en obediencia al Señor. No hay que darle muchas vueltas. Si no vivimos en obediencia a lo que Dios ha escrito, si sus 10 mandamientos nos son ajenos, si nuestro día a día no se caracteriza por el amor a Dios y por nuestros semejantes, ¿qué nos hace pensar que en el día de Cristo no seremos juzgados para condenación? ¿Qué le hace pensar a usted que ese día el veredicto va a ser otro? Sí, mira, escuchaste la palabra, persiguiste pecando y todo, pero yo te voy a perdonar. ¿Ese va a ser la sentencia de un Dios justo? No, yo sé que tú no viviste una vida perfecta, pero por la fe te apropiaste de la obra de Cristo y luego, en respuesta a esa fe, viviste buscando agradarme en todos tus caminos. Hacedor de la ley, justificado delante de Dios. Los que somos hacedores de la ley estamos mostrando la evidencia de que hemos sido justificados y de que en el juicio final seremos justificados también, a pesar de que nuestros secretos salgan a la luz. Sí, saldrán a la luz, pero ese día yo ya no temeré, de que aún aquellos hechos más vergonzosos, a los que a nadie nunca le conté, no me condenarán. No porque quise vivir una vida doble, sino porque todos esos pecados los reconocí delante del Señor. Y he creído que por Cristo han sido perdonados. Pastor, pero de nuevo, ¿y qué de las personas que no tienen la Biblia y no han oído de Jesús? Bueno, si usted sigue insistiendo en ello, mientras descuidamos nuestro deber al sí tener la Escritura, entonces ese es un problema secundario para usted. No estoy diciendo que es que no nos debamos preocupar por ellos. El asunto es que si usted sigue teniendo eso en su mente, como para de alguna manera pensar de que Dios tiene que excusarlo a usted en parte porque así como hubo otros que ni siquiera tuvieron la ley, eso no funciona así. Más bien es de los hechos más solemnes que tenemos en la Escritura, cuando Él nos dice que incluso sabía o sabe lo que hubiera sido la respuesta de muchos pueblos si Cristo hubiera estado ahí, y es que se hubieran arrepentido. Y sin embargo Dios no lo hizo, sino que en su debido tiempo ha ido enviando el mensaje del Evangelio a cada pueblo. Usted y yo simplemente deberíamos caer postrados del hecho de saber que nacimos en esta época y no antes, cuando no había evangelio de ninguna manera. ¿Por qué lo quiso Él así? ¿Por qué no nací yo con los mayas, con los incas? Yo solo puedo darle gracias a Dios de que no fue así. Pero a usted de nada le habrá aprovechado haber nacido en este tiempo si a pesar de tener la palabra de Dios, sigue en rebelión contra Él. Y si usted, sabiendo de Cristo, de sus milagros y de su obra, persiste en su incredulidad, solamente queda decir, ¡ay de nosotros!
porque el juicio será mayor. En segundo lugar, es cierto que no podemos ser indiferentes a las muchas personas que a la fecha no tienen acceso a la Biblia en sus idiomas y donde no se les ha predicado a Cristo o existen limitaciones para hacerlo. ¿Qué con ellos? Si somos del Señor, debería haber una carga y debemos confesar, hermanos, debemos confesar que eso es así, que no sentimos esa carga como deberíamos, de saber de que día tras día hay personas que igualmente siguen viviendo sin escuchar la gloriosa verdad del Evangelio de Cristo. Pero si somos del Señor, debemos reconocer que Él nos ha llamado a ser discípulos, primero empezando donde nos ha puesto y después yendo a todas las naciones para bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que Cristo nos enseñó. Pero pregúntese usted, ¿viene usted a apelar a una carga por otras naciones cuando no tiene una carga por sus amigos y familiares? ¿Cuándo fue la última vez que le habló a sus amigos del barrio, a sus familiares o a sus compañeros de trabajo? Primeramente debemos trabajar donde el Señor nos ha puesto, pero sí, roguemos también para que de Costa Rica y de nuestra iglesia enviemos hermanos donde Cristo no ha sido anunciado todavía. ¿Para qué? Para que por la fe en Cristo ellos también sean justificados y librados en el día de Cristo. Pero hoy la pregunta central es para los que teniendo la ley, para los que teniendo las Escrituras, siguen viviendo en el pecado. ¿Ha sido usted justificado por Cristo? ¿Vive usted como uno que en el día final no tendrá temor de los secretos que serán revelados? Que sea hoy el día en que usted pierda ese temor y confíe en Cristo para salvación. Oremos. Padre, qué vergüenza nos debe dar cómo estamos viviendo delante de ti. Perdónanos por la necedad de pensar que podemos tener pecados secretos. Perdónanos por querer vivir de apariencias. Perdónanos por no aprovechar la predicación de la palabra. Perdónanos por no sacarle provecho a tener tu palabra en nuestras casas, donde la podemos leer juntos y como familia cada día. Ten misericordia de nosotros y haznos caer en cuenta de ese terrible día que vendrá, para que hoy sea el día de salvación y para que hoy muchos despertemos del letargo espiritual en el que podemos estar, de conciencias a las que hemos dejado de instruirlas en la palabra de Dios y que hemos permitido que se hayan vuelto insensibles a muchos pecados y continuar como si nada. Oh, que por el poder del Espíritu Santo esos callos espirituales sean removidos. Nuestros corazones sean nuevamente tiernos y sensibles a tus amonestaciones. Te pido perdón, Señor, por no exponer como debo y por aún lo mucho que me falta para pastorear correctamente este rebaño. Pero confío en el poder de tu palabra, de que a través de ella mucha de esa labor pastoral sea realizada, para que muchos entiendan el destino que les aguarda si persisten en la vida que están viviendo. Gracias te damos por tener aún de nosotros compasión y escuchar estas cosas. En Cristo te lo hemos pedido. Amén.